Amarjeet es un experto en medicinas alternativas y complementarias, escritor y ponente en ciencias tradicionales indias. Recientemente ha hecho una campaña nacional para salvar la medicina herbal. Y hoy domingo a la 1 de la tarde tendremos un taller de introducción al diagnóstico de la medicina ayurvédica a través de la lengua y la meditación Nansiram. ¿Qué es la medicina ayurvédica? Bueno, pues, no, ya está, eso no te preocupes, ya lo he conseguido leerlo. Vale, bien, su traductor. Menos mal, ya estaba yo diciendo, ¿dónde estará ahora qué hacemos? Muy bien, pues nada, pues ya te dejo con él. Muchísimas gracias, Amarjeet. Y bueno, espero que disfrutéis de su conferencia. Gracias. I'm going to stand up if it's okay with you. No, it's okay, it's okay. So, namaste. Namaste. Good morning. Buenos días. Buenos días. Because everything I say will have to be translated into Spanish, so it cuts down the amount of things I want to say in English, so we'll try and fit in as much as we possibly can. We need another, necesitamos otro micrófono. ¿Pueden facilitarnos otro micrófono, por favor? Bueno, como quiera que mi presentación va a ser en inglés, debo abreviar, ¿no? Debo resumir porque no, vamos, el tiempo de traducción requiere que acorte mi presentación. No podré contar todo lo que quisiera. So let's start off with the basic. You can't hear me? You can hear me now? Yeah, and we can just change. So I want to start off this morning by saying to you that all Indian traditional sciences, which are basically everything that even we practice here in Spain, is a traditional science. You know, when you look at all the healing that is going on outside here, and you look at aromatherapy, you look at reflexology, you look at any massage, you look at yoga, you look at Indian astronomy, astrology, and these are all very traditional sciences that people have on the planet. Okay. Lo primero es llamar la atención a que, bueno, pues las ciencias tradicionales, tanto indias como las que se pueden dar aquí en España, como la reflexología, por otro lado el yoga, la Ayurveda, la astronomía, astrología indias, en fin, son todas consideradas ciencias tradicionales. So about 2009, the European Union from Brussels brought out a directive called THMPD. En el 2009 la Comunidad Europea sacó una directiva que se llama TPHD. ¿Yeah? Do we have another mic? Okay. And THMPD stands for traditional? THMPD representa tradicional, Herbal, la HD herbal, medicines, medicinas, products, productos, directive. La directiva y la de final, la directiva. Yeah. So this legislation from the European Parliament basically has banned all herbal traditions that are being practiced in Europe right now. Y básicamente esta directiva viene a prohibir, ¿no?, desde esa fecha, toda práctica con hierbas naturales, ¿no?, en la Comunidad Europea. Okay. So that obviously is not a good state to be. Do you agree with me? Sorry, if you speak to them, I have to be close. Okay. Oh, you can't hear me. Yeah, I can't hear Okay. you. So that is not an ideal world for
people of this planet. Y realmente este no es un mundo ideal, ¿no? Con este tipo de directivas para este planeta, ¿no? I hope you agree with me. Y espero que estén de acuerdo conmigo. Yeah. So, because I'm based in England, I've been living there for best part of my life. Como quiera que llevo residiendo en Inglaterra la mayor parte de mi vida. So, together with some friends I have in the British Parliament, Y junto con las amistades que tengo dentro del Parlamento inglés, we set up a campaign to save all traditions in the United Kingdom. hemos organizado una campaña para poder salvar, ¿no? Estas tradiciones para el Reino Unido. And within 6 months, I'm absolutely delighted to say to you Y en 6 meses estoy encantado de poder compartir esto con ustedes, that our campaign generated over 1 million signatures from members of the public. Nuestra campaña ha generado más de 1 millón de firmas por el público, ¿no? Basically saying to the British government Y el mensaje al gobierno inglés, británico, that we need to practice our freedom of choice. y es que debemos poder ejercitar nuestro derecho a la libre elección, ¿no? And from there was then born this all-party parliamentary group on Indian traditional sciences. Y de ahí que ha nacido una comisión de todos los parlamentarios, de los distintos grupos, en la que se defiende la tradición medicinal. Because we felt that if Europe, if the EU is doing what it is doing to for example, Ayurveda, it will do that to a lot of other traditions. Porque también sentimos que si la Comunidad Europea saca este tipo de directivas que afecta a la Ayurveda, por ejemplo, también afectará en su debido momento a muchas otras tradiciones. Unfortunately, the West sees Ayurveda as a herbal tradition. Desgraciadamente, el Occidente ve la Ayurveda como una tradición herbal, ¿no? Basada en plantas. Ayurveda is a way of life. Pero realmente Ayurveda es una manera de vivir. And the Ayurvedic physician will maybe use certain herbs to speed up the healing process. Y el médico Ayurveda puede que utilice alguna planta para acelerar el proceso de sanación de un paciente. When you consider that every mother in India is using turmeric, Cuando tenemos en cuenta que cualquier madre en la India utiliza con sentido sanador la cúrcuma, which is an essential ingredient in Indian cuisine, y que es un ingrediente esencial de la comida india, and now because there have been some research done here in the West, y ahora se ha producido algunas pruebas aquí en Occidente on turmeric, justo sobre la cúrcuma. you can buy turmeric latte in a coffee shop. Ahora, Turmeric latte, like coffee latte, chocolate. ahora puedes tomar en un coffee shop, ¿no? En una cafetería puedes pedir un café con cúrcuma con leche, ¿no? En vez de café con leche, un cúrcuma con leche. So, the picture I want to just really paint to you is that Ayurveda, I spoke on this a little bit yesterday, so I don't want to go very deep into Ayurveda. Ayer estuve hablando de Ayurveda, así que no quiero entrar muy en profundo en Ayurveda, pero el mensaje que os quiero transmitir es... But it is an incredible ancient science for human health and wellness. Desde luego que es una ciencia increíble, muy antigua y es muy potente para la salud, ¿no? Del ser humano. Yeah. So we have a situation, for example, like a person, comes to see an Ayurvedic, doesn't matter Ayurvedic or allopathic doctor. Sí, tenemos el caso, por ejemplo, de un paciente que viene a visitar a un sanador holístico o ayurvédico mismamente. And part of this person's leg is missing or had to be amputated. Y digamos que este paciente tuvo
le amputaron una pierna, ¿no? Parte de una pierna. It could be like any part of the body. O podría ser cualquier parte. So when you have the opportunity to, for example, like if I'm treating this person and the person, part of the finger is missing, and I'm working on this person's hand, the person will say to me, "Oh, Amarjeet, when you were practicing on me, when you were offering me your treatment, I could still feel the nail in my ring finger," for example. Por ejemplo, en el caso de alguien que le faltara el dedo meñique, ¿no? Y que lo estuviera tratando, como un paciente que he tenido, me reconocen o me comentan que pueden notar como la uña, ¿no? Del dedo que le falta realmente físicamente, ¿no? So can I possibly ask, all of us here, for your ideas, your thoughts, why do people feel part of their limbs are still there when they are not there? Why is that happening? Si me permitís que os pregunte, por favor, ¿por qué creéis que alguien que tenga un órgano amputado, ¿no? Bien sea un brazo, un dedo, lo que sea, ¿por qué pudiera tener la sensación de que está ahí, ¿no? De que lo reconoce como presente cuando no está, físicamente no está? So any thoughts from ¿Alguna idea, alguna sugerencia de por qué se da esto? Pienso que el sistema nervioso todavía reconoce por memoria, y como ciertos animales, ¿no? que pueden recrear o regenerar un órgano, que pudiera ser, como tenemos mentes muy antiguas también, partes del cerebro muy antiguas, que se mantiene esa sensación, ¿no? nerviosa y de memoria, ¿no? Thank you. But before oh, sorry, yes. ¿Más? Yep. Can you speak up? Sí. Okay. So she says that we have a cellular memory that registers all these sensations in the presence of the finger, and hence this remains with us ever since we're born. Yeah. And lasts forever. No? Okay, thank you. But yeah, before we come, yeah, all right. Yo. Sí. Vale. Okay, so I'll come back to that in a minute. So I just really want to share with you one other example. So for example, I'm holding something here in my hand. It is not a pen. Vamos a tomar otro ejemplo. Estoy aguantando en la mano una cosa, no un boli. So here we have a fire that is burning, and I'm going to put this into the fire. Vamos a suponer que tenemos un fuego aquí ardiendo y que lo voy a poner en el fuego. And after 2 hours, the fire has gone cold, but I can still take it out. En 2 horas el fuego se enfría y soy capaz de sacarlo de nuevo, ¿no? And here, for example, we have a bucket of water. Vamos a suponer que tenemos un bol de agua también. And I put this thing into the water. Y pongo este objeto en el agua. And I take it out. Y lo saco. But it is not wet. Y sin embargo no está mojado. So some of you who were giving me some of your thoughts on what we were talking about a little bit earlier is the Ayurveda's definition, is the yoga's definition, is the Indian traditional science's definition of something that cannot be burnt, something that cannot be wetted, is your Atma. De lo que hemos estado hablando, de alguna manera, ayunando, es algo que en Ayurveda se llama Atma, y es una parte de nosotros que no se puede quemar, que no se puede mojar. And Atma, as you may be aware, is the Ayurvedic word for the soul.
Y Atma es, como algunos sabrán, la palabra ayurvédica para el alma de la persona. So the Ayurveda and Indian traditional sciences believe that we are first a being of energy and then we are a human being. Entonces, como muchas tradiciones, se cree que nosotros primero somos un... Sorry, an energy? We are first being of energy and then we are human being. Que antes de seres humanos fuimos o somos ser energético, ¿no? So, you know, in the body of the Atma, in the body of the soul, carries our complete print. En el cuerpo del alma, en el cuerpo del Atma, llevamos absolutamente toda la configuración, ¿no?, de nuestro ser. So our energetic print. And so therefore, when probably somebody comes like this, when they have a part of their anatomy missing, Entonces, probablemente lo que ocurre cuando viene alguien que le falta alguna parte anatómica, because the energy body is still there, then the person is still able to feel that, you know, somebody is working on my ring fingernail that physically is not there. como quiera que el cuerpo energético sigue ahí intacto, es de ahí que se nota esa parte amputada aunque no esté físicamente presente. So I wanted to start off from there and just really bring into focus that at the end of the day, when we are working with the traditional sciences, that what we're basically trying to address here is the reconfiguration or the balance and the supply and the nutrition of prana, which is sorry, Karen. Yes. Lo que vengo a decir que en resumidas cuentas, el trabajo holístico de medicina tradicional conlleva el intentar reequilibrar ese cuerpo energético y buscar, digamos, identificarlo y reequilibrarlo para traer el bienestar. So working with the energy can mean a lot of things, but in Indian traditional sciences, trabajando con la energía por supuesto puede significar muchas cosas, pero tratándose de las tradiciones indias, it means prana. Hablamos del prana. Prana, the equivalent word that we have for prana in a country like China is chi. El equivalente a prana en países como China sería el chi. And in Japan they use the word ki. En Japón el ki. And here in Europe, I think, you know, our universal word that we use for that is life force. Y en Europa creo que la palabra que más se repetiría sería la fuerza de vida. So, with prana, the Indian traditional sciences understanding is. Y con prana, la comprensión tradicional india se trata. Some of you may have come across the word chakras. Quizás algunos conozcan la palabra chakras. Yeah, everybody is aware a little bit about ¿Todo el mundo chakras. es consciente de lo que es un chakra o lo que son chakras? Yeah. So chakra basically is an energy vortex. It's like a gateway for energy. Vale, pues el chakra es en principio una especie de vórtice energético. And on our human system, there are 7 of these gateways of energy. Y en el cuerpo humano hay 7 puntos, ¿no?, de estos vórtices o portales, ¿no?, energéticos. And so the prana enters into one of these 7 chakras. Y el prana entraría en uno de estos 7 chakras. And what happens to it next? Where does it go? Y de ahí, ¿qué le ocurre? ¿A dónde va esa energía, ese prana? ¿Sabe alguien? Any idea? Pregunta. ¿Alguna idea? Yeah. Y si no está bloqueado, el chakra fluye a todo el cuerpo y al resto de chakras. And so therefore, to carry the prana in this system, we have 72,000 energy carrying vessels. Muy bien, para llevar este prana a través del cuerpo tenemos hasta 72,000 Energy carrying vessels. 72,000 canales o vehículos, ¿no?, de transporte de esa energía a través del cuerpo.
Where those 72, so we have 72,000, the word we use in Ayurveda, nadis. En Ayurveda utilizamos la palabra nadis. Maybe you 72.000 have heard, nadis. maybe you have heard of this word as meridian system. Quizás la hayan oído nombrar en sistemas meridianos, ¿no? So, for example, what's the most northern town in Spain? Por ejemplo, ¿cuál es la ciudad más norteña de España? Del norte. Santander? Santander, quizá. Yeah? Santander. Okay. So, imagine Santander and Malaga, Imaginen Santander y Málaga. and there are two roads that meet, that travel, that are connected from Malaga to Santander. Y que hay dos carreteras que las unen. Okay? ¿Vale? And all the other roads, from Valencia, from Alicante, and from Madrid, and everywhere are connected to these two main roads in Spain. Y todas las demás carreteras, sea Madrid, Valencia, además están conectadas con estos dos principales vías, ¿no? De Málaga, Santander. So when you look at the root chakra, the first chakra, which is the root chakra, Vale, entonces, cuando hablamos del chakra raíz, que es el primero, which is based at the seat of the spine, que está, digamos, en el sacro o en la base de la espina dorsal. so imagine that to be Malaga. Imaginen que eso es Málaga. And your chakra here between the two eyebrows is called the Agya chakra, Y el chakra entre los ojos se llama el Agya chakra. and that's Santander. Y eso es Santander. So you have the two main routes connected from Malaga to Santander, Entonces tendríamos las dos rutas estas principales conectando. and that is what we were talking about yesterday, Y eso es precisamente lo que hablábamos ayer. is the original symbol of Indian traditional sciences. Y sería el símbolo de las tradiciones indias. So you have the two serpents, De those ahí two roadways De ahí las dos serpientes, ¿no? Que se ven en las ambulancias. that you see on your Spanish ambulances and the letters you get from the doctors, and you see that outside your Que chemist. se ven en muchos logos aquí en Occidente, ¿no? Relacionados con la medicina y con las recetas y las ambulancias. So how on earth do you think that an Indian ancient symbol of Indian traditional science is doing in a Spanish chemist? Y entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser, os pregunto, ¿no? Que un icono, ¿no? de la tradición india medicinal esté en una farmacia española, ¿no? So we spoke about 72,000 nadis, yeah? Hablábamos de 72.000 nadis, And the two main nadis, y los dos principales nadis, the ones that are connected from Malaga to Santander, los que hay conectados desde Málaga a Santander, are the interpretation in Indian traditional sciences of the two super nadis in our system. son la interpretación de los dos supernadis que tenemos en el sistema, ¿no? Some of you may have experienced acupuncture in Spain. Algunos habrán probado la acupuntura aquí. Yes, some of you? Sí. Yes? Yeah. So can you share with everybody here is that when you had acupuncture, and the acupuncturist, when he or she was giving your treatment, is that when when the needles were going in your body, why were you not bleeding? ¿Podrían explicarnos, por favor, por qué cuando utilizaban la acupuntura no llegaban a sangrar, ¿no? Con el punzamiento? Because the acupuncturist is going into the nadi network. Porque precisamente sobre lo que trabaja la aguja es sobre la red nadi, ¿no? Del cuerpo. You can imagine there are 72,000 energy carrying vessels in our system. Se pueden imaginar 72.000 vehículos, ¿no? De transporte de energía tenemos en el cuerpo. And that is, if you compare, there are 72,000 roads in Spain. Si comparásemos, ¿no? Con 72.000 carreteras en España, There must be a junction where those roads cross.
major junctions where those roads Tiene que cross. haber muchas interconexiones, ¿no? Entre estas carreteras, ¿no? Estos nadis. Where those nadis intersect, where they cross, Y donde se interceptan esos nadis, there are 108 points of where they cross. son precisamente 108 puntos donde se cruzan estos 72.000 nadis, ¿no? So these are 108 junction points in the body. Que podríamos decir que hay 108 puntos nexos, ¿no? Dentro del cuerpo, ¿no? De esa energía. If you go to South India, and more importantly, if you go to Sri Lanka, Si van al sur de la India o incluso más importante a Sri Lanka, in the event, if you have an accident si tuvieras un accidente or you need to have surgery, o necesitas cirugía, in an Ayurvedic hospital, incluso en hospitales ayurvédicos, they have to take this sublime anatomy and physiology into their consideration. tienen que tener en cuenta Sublime anatomy and physiology la anatomía y fisiología sublime before they cut you en up. su diagnóstico antes de proceder a la cirugía. And that is why in that part of the world, if you want to have an alternative treatment, Y de ahí que en esa parte del mundo, si quieres tener un tratamiento alternativo, you go and see somebody like a Western doctor and have a pharmaceutical medicine. es cuando te vas a un médico de Occidente, ¿no? Y que te recete pastillas. That takes me very briefly now, to, we spoke about 108 Marma points. Hablamos de 108 conexiones. So those junctions are known as Marma points. Se llaman puntos Marma. In Ayurvedic tradition, Marma means secret. Y en la tradición ayurvédica, la palabra Marma quiere decir secreto. So there are 108 Marma points in the whole anatomy and physiology. Así que esos 108 puntos secretos en la fisiología humana. How many planets in our solar system? ¿Sabemos cuántos planetas tenemos en el sistema solar? 9? 9. And how many months in a calendar? ¿Y cuántos meses tenemos en un año? 12? 12. And 12 times 9? Si multiplicamos 9 por 12, 108. nos da 108. So that leads us, so when you see some, like me and some other people wearing, this is called a mala in India. It's called a mala. Esto es un mala. And like here in Spain, I think you call it rosary. Y que conocéis en España por rosario también. So every mala in Indian traditional sciences have 108 beads. Cada mala en la tradición india tiene 108 cuentas. And that takes me, to introduce very humbly to you Y esto me lleva a presentaros muy humildemente the India's science on astronomy and astrology. a hablaros de la ciencia india sobre astronomía y astrología. Because I spoke to you about the 108 beads reflecting the planets and the calendar. Ya que hemos empezado por encontrar la relación, ¿no? Entre las 108 conexiones secretas y el calendario y el sistema planetario solar, ¿no? So, Indian traditional sciences, of which India's astronomy known as Jyotish. La ciencia de astrología y astronomía india se llama Jyotish, se conoce por Jyotish. The science of light. Es la ciencia de la luz. So, when we spoke yesterday, we spoke about Ayurveda being a complete holistic system. Cuando hablamos ayer de que la Ayurveda es un sistema completo, integral, holístico, But all the treatments that we give in Ayurveda are either through like readjusting your diet or doing physical manipulation work on your body. y que los sistemas tradicionales de trabajo ayurvédico sería cambiando la dieta
y trabajando, manipulando el cuerpo. And we spoke yesterday about yoga, Y también mencionamos el yoga, which is basically essentially a treatment for the mind. y que esencialmente el yoga es un tratamiento para la mente. And we concluded our conversation yesterday by agreeing that it is not the question of about being silent, but the question about being in a state of stillness. Y concluimos, ¿no?, que el yoga, el objetivo no es estar en silencio, sino poder llegar al estado de quietud. And even if you take 5 years to learn Sanskrit, Y aunque les llevare 5 años aprender sánscrito, which is the language of all Indian traditional sciences, que es el idioma de todas las tradiciones indias, and you study 5 years to become an Ayurvedic doctor, y estudias otros 5 años para ser un médico ayurvédico, and you learn 15 years to learn yoga, pues puedes tardar 50 años en aprender yoga. even after all this investment that you put into yourself, Incluso después de esta inversión que haces en ti mismo, you might need to rely on the information on Jyotish. todavía, después de todo ese esfuerzo, podrías necesitar la información del Yodish. So can you see how integrated the whole paradox is, between Ayurveda and Jyotish and yoga? No sé si son conscientes con esto de lo intrínseco, ¿no?, y lo complejo de la relación entre yoga, Ayurveda y Jyotish, entre otros. So with Jyotish, you don't have to, tie yourself in a knot and hang yourself upside down. Con Jyotish no es que te tengas que atar de pies y colgarte boca arriba, boca abajo. Like in yoga or whatever, so all the Como en el different yoga. treatments that we have. But for Jyotish, simply somebody who is an acclaimed Jyotish practitioner, En el Jyotish simplemente se busca alguien reputado, ¿no?, en el conocimiento de la ciencia. it requires from you your date of birth, Os pide vuestra fecha de nacimiento, your time of birth, tiempo de lugar de nacimiento and your place of birth, y la hora de nacimiento, ¿no? and they can identify your whole life route for you. Y con estos 3 parámetros pueden identificar vuestra ruta de vida completa para esta encarnación. And so this is not something that you can go into some shop and put information in your computer and all the information comes in front of you. Esto realmente no es algo que puedas meter en el ordenador, parámetros que puedas meter y que te lo va a sacar automáticamente. And I don't want you to misunderstand the spiritual deepness of Jyotish compared to what is happening anywhere in the world with Jyotish now. Y no quiero que malinterpreten la profundidad, digamos, y la complejidad del Jyotish con lo que se da hoy en día por Jyotish alrededor del mundo, ¿no? So it is not simply the question of reading your favorite magazine and thinking, oh well, somebody has said that in my zodiac, for Capricorn or for Libra or for Pisces, that I'm going to have a very nice week this week. Por supuesto, es una banalidad digamos, los informes de astrología que vienen en los periódicos y revistas, ¿no?, donde te dice que esta semana vas a tener una gran semana o vas a encontrar un novio. So you can imagine how challenging it must be for practitioners of this ultimate healing system Pueden imaginarse lo duro que es para estos profesionales, ¿no?, ver to identify, where the challenges are for that particular person. eso, lo complejo que es para ellos, ¿no?, el reto que pueda suponer identificar el plan de vida y las dificultades que ha venido alguien a afrontar. Es mucho más complejo, ¿no?, que poner un pequeño comentario. And when you see a country like India, Y cuando nos fijamos en un país como India, which has been constantly been invaded, que ha sido constantemente invadido, and where most of its architecture of information has been burned or looted, y donde su estructura de información y de tradición ha sido muchas veces dañada, ¿no?, y quemada. in our ahimsic tradition, ahimsa,
himsa. compassion. En nuestra tradición ímsica o de compasión, The reason why all these arts and sciences are still alive today are only because of one reason. todas estas tradiciones y este conocimiento ancestral sobrevive solo por una razón. Any idea what that reason can be? ¿Alguno puede tener idea qué motivo puede ser ese? Sorry? Yes, they work. Very good. Porque funcionan, dicen. Any other thoughts? ¿Alguna idea más? Because India is the only country in the world where they have gurus. Porque la India es el único país del mundo que tiene gurús. And you can be a guru of Jyotish, you can be guru of Ayurveda, you can be guru of all Indian traditional Y sciences. puede ser un gurú de Ayurveda, de Jyotish o de cualquier tradición. So we india. have this system of what is known as guru shishya, like a guru and a disciple culture. Entonces tenemos la tradición, digamos, del gurú y el shisha, que el shisha sería el discípulo, ¿no? And it's not a certified course that you have to be with your guru for 1 month or for 10 years. The guru will let you go when you are ready. Y no es un sistema en el que está definido que estés un mes o 10 años con el gurú. El gurú, cuando ve que el discípulo está listo, es cuando le pide partir. So that really, I think our time is up now, is it? Creo que nos estamos quedando sin tiempo. Is our time up? There was a meditation. Oh, meditation, yes, okay. So I've been reminded that, while we are here, can we do a few minutes of meditation? Si os parece, me he recordado que tenemos que hacer, que queremos hacer una pequeña meditación, ¿verdad? So meditation really is the penultimate key to everything, that you and I are doing. Y recordarle que la meditación es realmente la gran clave de todo lo que hacemos aquí. Yeah, some of you who are sitting here, if I was to ask you to please give me your bank card, will you give that to me? De los que estáis sentados aquí, si fuera a pediros, por favor, darme vuestra tarjeta de crédito del banco, ¿no? ¿Me lo daríais? Maybe, yes. Quizás sí. But what you will not give me is your PIN number. Quizá me deis la tarjeta, pero lo que seguro no me dais es el PIN, ¿no? So a mantra is a PIN number. Y el mantra es un número PIN. That is all that like, you have a television company here, Mindalia? Mindalia. So Mindalia comes from mind. Mindalia viene de la palabra mind, que es mente. So mantra basically means to tie the mind down. Y la palabra mantra básicamente viene a decir atar la mente, ¿no? So in each one of us sitting here and standing, there is a monkey in us. A todos nosotros, estés sentado o estemos de pie, tenemos un mono dentro, ¿no? Like a monkey is continuously jumping from one tree to the other, one tree to the other. Como un mono que está saltando de un árbol a otro, agitado. So when we look at yoga and we look at all the ancient practices of India, especially meditation, the idea is how do you tie the monkey down so that your mind is not running continuously. Entonces, en tradiciones como el yoga, como la meditación, en muchas técnicas indias, lo que buscamos es cómo calmar, atar ese mono, ¿no? Que no esté agitado. So just really for 2, 3, 4 minutes, I would like to just, all of us, if we can, if you can uncross your legs. Si pudieran, entonces, para 2, 3 minutos nada más, vamos a sentarnos a meditar. Por favor, no crucen las piernas. So the idea really is first is to, when you're meditating, when you are in the position of meditation, ideally, it would be nice if your spine is erect. Idealmente, para la meditación, es tener la espalda con la espina dorsal totalmente recta, ¿no? Esa sería la postura deseable para una buena meditación. And we don't have to sit here for 1 hour. I mean, it's only for very few minutes. So if you try and keep
your back erect. Sí, intentar, como va a ser breve, intentar mantener la espalda, la espina dorsal recta. There is no thinking at this moment to bring into your system. All I want you to do is please close your eyes and think of a point, like a dot. No hay pensamiento, por favor os pido que cerréis los ojos y que simplemente penséis, imaginéis en un punto. And that dot is right between your two eyes. Y ese punto está precisamente entre los dos ojos. And I want you to become aware of your breathing. Y ahora quiero que estéis conscientes de vuestra respiración. I just want you to be aware of your breathing. Estar pendientes de vuestra respiración. As you inhale, you're breathing through the nose. Según inhalamos por la nariz, I want you to take your breath as you inhale as far as you can to touch your belly button. Inspirando, llevamos el aire todo lo que podamos hacia el ombligo. So on each breath, as you breathe in, visualize that you are taking the breath, inhaling from your nostrils. Con cada inspiración, imagínense llevando el aire adentro desde la nariz. And it touches that point between your eyes. Toca el punto entre los ojos. And then you're traveling with your breath all the way through your neck into your chest cavity. Y viajamos con esa inspiración a través del cuello, al pecho. And through your digestive system. A través del sistema digestivo. Until you get to your seat of your spine. Hasta llegar a la espina dorsal. So what this will help you to do is slow down your breathing. Este ejercicio les ayudará a calmar la respiración. And what this will do is for you to breathe properly so that you do not breathe shallow. Y lo que conseguirá es que su respiración sea la adecuada y que sea profunda. And over a period of time, you will observe that you are inhaling a lot more oxygen than you are exhaling. Y notarán que inspiran mucho más oxígeno del que exhalan. So please just keep on under your own speed. Just be aware of your breath. Por favor, a tu propio ritmo, continúa con la atención en la respiración. There is no need for any music. No se necesita música. Because this is your opportunity to be with your Creator. Porque esta es la oportunidad de estar con vuestro Creador. So keep your back straight. Mantener la espalda recta. And visualize your breathing as you are taking that breath inside. Y visualizad esa inspiración según tomáis el aliento. And breath is another word for awareness. When you are breathing and you are aware of where you are taking your breath, that is awareness, fundamentally. El aliento es otra palabra para la conciencia. Cuando inhalamos, nos hacemos presentes, conscientes. And so I request all of you Os pido a todos that in a time of the day, if you can, when you wake up in the morning for 5 minutes, si lo podéis hacer al despertar por la mañana y por un periodo de 4 o 5 minutos.
if you can sit safely in your house, in your flat, in your bungalow, Si pueden sentarse en su casa, en su hogar, and you are so blessed because you have wonderful places. You can sit outside in your balcony and your garden. o tenéis un buen jardín, un buen balcón para sentaros. And surely your soul and your mind and your body deserves 5 minutes of you. Vuestro cuerpo, vuestro alma, vuestra mente se merece esos 5 minutos de respiración consciente. So please be aware of your breath. Por favor, seguir presentes con la respiración. And when you are ready, please come back to this congress in Marbella. Y cuando estéis listos, volver a este congreso en Marbella. Thank you so much. Muchas gracias. Gracias. Lot more. There's a lot more to share. There's a lot more to share with you. But I saw Anna Anushka coming down, so I thought, oops, my time is up. Hay muchísimo más que compartir con ustedes, pero bueno, al ver a mi amiga Ana venir, he pensado, se me acaba el tiempo por hoy. And first, I want to really thank my best friend in Spain, sitting here, Pepe. Pepe. Primero quiero agradecer a mi mejor amigo de España, Pepe, por estar presente. It is only because of him that I am here, because he put me in touch with Anna Anushka. Es gracias a él que estoy aquí, puesto que nos puso en contacto con Ana Francisca. And I have no words really in my heart to thank Anna. She's looked after me so amazingly well. She is just so fantastic. Y tampoco tengo palabras en mi corazón para agradecerle a Ana lo bien que me ha cuidado. And I wish her really from the bottom of my heart tons and tons of luck for amazing work that she is doing. Y le deseo de todo corazón toda la suerte con su proyecto y con su maravilloso proyecto. And she would not be what she is if it was not for Bart. Y ella no sería quien es si no fuera por Bart, su marido. Bart is her wonderful husband and all her amazing team, that has put this together. Es su maravilloso marido y todo el equipo que ayudan a unar todo esto. So we started off with the Parliament issue with the UK. So Comenzamos con el asunto del Parlamento británico, ¿no? So I will be speaking to Anna Anushka a bit later, and what we want to do is have a pan-European petition. Estaremos hablando, Ana y yo, sobre cómo promulgar este trabajo en Inglaterra, aquí en España también, para llegar al final a una especie de solicitud paneuropea, ¿no?, cara a la comunidad europea. To say to each and every government in Europe, para hacerle llegar el mensaje a todos los gobiernos de Europa and to the European Union, y a la Comunidad Europea, that we need our freedom of choice for complementary medicine. Que necesitamos mantener nuestra libertad de elección sobre la medicina complementaria, ¿no? Thank you. And we have to wake up. This is our time has come. Y realmente tenemos que despertar, nuestro tiempo llega. We need to collect at least 5 million signatures to present them to the governments of these nations. Necesitamos reunir mínimo 5 millones de firmas para poder presentar a estas autoridades. So I'm sure that Anna Anushka will speak to you more about this, and I want to thank you so much this morning for giving your wonderful time to come here. Así que os doy las gracias a todos por venir aquí esta mañana. Gracias por venir.